Chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado unas lindas vacaciones. Les quería dar la bienvenida a esta segunda mitad del año, que esperemos que la pasemos bien y que aprendamos mucho juntos. Tengo para mostrarles este libro que se llama 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Bueno, con este libro es con el que habíamos empezado a trabajar en la última clase antes de las vacaciones. Habíamos leído un cuento, un fragmento de un cuento. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con ese cuento. Les cuento que les dejé en el Classroom el prólogo a este libro porque me parece que tiene una calidad literaria suprema, está escrito por el mismo autor y es casi un cuento en sí, así que bueno, les pido que lo lean. Y también les subí el cuento con el que habíamos estado trabajando, que se llama Espantos de Agosto, también para que lo puedan refrescar, porque bueno, las actividades que planifiqué para estas semanas están vinculadas a ese cuento. Así que bueno, se los dejo ahí para que lo tengan en formato PDF y lo puedan estar leyendo durante esta semana. Las actividades que ustedes van a realizar tienen que ver, en principio, bueno, hay algunas que tienen que ver con la secuenciación de las acciones y les quería hacer una breve introducción. De todas maneras, nosotros vamos a tener la semana que viene una clase de Zoom, así que ahí van a poder evacuar todas las dudas que tengan respecto a las actividades. Así que les pido que, bueno, que lean las actividades para que si hay algún tipo de inconveniente lo podamos conversar en esa clase. La secuencia narrativa tiene que ver ¿sí? con justamente la secuenciación de acciones. Las acciones en una narración están vinculadas entre sí a partir de dos cosas fundamentales. Una son las relaciones temporales y otras son las relaciones causales. ¿Sí? Las relaciones temporales tienen que ver justamente con esta temporalidad. ¿Sí? Las acciones pasan unas antes que otras después que otras y otras al mismo tiempo que otras. ¿Sí? Justamente eso tiene que ver con la secuenciación de las acciones de acuerdo a esa relación temporal. Y después la otra relación que hay entre las acciones tiene que ver con la causalidad. ¿Sí? Hay acciones que dependen de otras. ¿Sí? Bueno, estos son los dos tipos de relaciones que va a haber. Eso va a conformar, ¿sí? la secuencia narrativa. Otra cosa distinta es la estructura narrativa. La estructura narrativa nosotros ya la estuvimos viendo. Se compone de 3 elementos, ¿sí? Introducción o situación inicial, nudo o conflicto y desenlace o resolución, ¿sí? En la situación inicial se va a presentar el marco. El marco está compuesto por el lugar, por el tiempo y por los personajes. Se presentan los personajes, puede darnos algunas características. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Esta secuencia narrativa de la que hablamos recién y esta estructura narrativa tiene incidencia en todas las narraciones. Es decir, no solo en los cuentos, sino que también en las novelas. Entonces, yo esto que les digo ahora lo vamos a aplicar a este cuento en particular con el que estuvimos trabajando, pero en realidad se puede aplicar también a una novela. Entonces, la novela, que es más extensa que un cuento, va a tener otras características, es decir, nos va a dar mayores explicaciones sobre los personajes, porque vamos a tener otro tratamiento psicológico de los mismos. En este caso, como es un cuento que es breve, solamente se van a presentar los personajes, entonces nosotros como lectores nos vamos a dar cuenta de cuáles son esos personajes que van a ser los más importantes dentro de esta narración. A lo largo de la narración pueden aparecer otros personajes, ¿sí? Es decir, si un personaje no aparece en la situación inicial, no implica que no pueda aparecer, pero va a tener otra importancia o va a haber otros rasgos, ¿sí? Los lugares, bueno, se va a presentar un lugar en el que va a tener lugar justamente el primer acontecer, ¿sí? Si se trata de un cuento que tiene más de una locación, obviamente estos personajes y las acciones se van a mover del lugar. Y el tiempo no siempre es explícito, ¿sí? Tengan en cuenta esto, el tiempo a veces no se nos explicita, ¿sí? Es decir, no nos va a decir, bueno, este cuento tiene lugar en el año 1823. No, a veces no aparece eso, sino que nos vamos a dar cuenta por algunos rasgos de los que se nos van a ir presentando. Por ejemplo, si aparecen vehículos, ¿sí? Que pertenecen a
una época específica, nosotros como lectores nos vamos a dar cuenta de ello, ¿sí? Sin que se nos diga específicamente. También el tiempo que se va a presentar en esta situación inicial puede tener que ver no con un tiempo tan cronológico, sino que también nos puede estar hablando de una época del año, ¿sí? Como en este caso nos da ciertos indicios, ciertas indicaciones que nos hablan de una época del año en particular. Bueno, luego estábamos comentando que estaba el conflicto, que es justamente esta situación en la que este equilibrio que se nos había presentado en un principio, se pierde. Entonces aparece esta incertidumbre, qué es lo que puede pasar, puede tener una resolución o otro tipo de resolución. Estos personajes tienen algo que resolver o algo les pasa a estos personajes. Es justamente el conflicto, es lo que se nos viene a contar, ¿sí? No estoy diciendo que sea lo más importante, pero es aquello que el personaje principal o los personajes principales deben enfrentar. Entonces, es el porqué de este cuento, ¿sí? Es el porqué del relato. Y finalmente está la resolución, ¿sí? O el desenlace, que es el final, ¿sí? Coincide con el final. Es el momento en el que se resuelven las cosas. Yo siempre hago mucho hincapié en esto. Resolución no significa solución. Es decir, no significa que las cosas terminan siempre bien. Puede haber relatos en los que la resolución tenga consecuencias malas para los personajes y es posible, ¿sí? Es cómo se resuelve el conflicto del que veníamos hablando anteriormente y se va a recuperar el equilibrio, para bien o para mal, ¿sí? Bueno, ustedes lo que van a hacer esta semana es, en un principio, vamos a tratar de encontrar esta estructura del cuento, vamos a conversar también sobre la secuencia narrativa del cuento y demás. Una salvedad que les quiero hacer es que cuando yo les pido que ordenen los hechos, las acciones de la secuencia narrativa, les pido por favor que no me pongan los números, sino que las copien, ¿sí? Porque se dificulta mucho la corrección en este caso. Entonces, les pido que me hagan ese favor. Esto sería toda la teoría que les voy a dar por hoy. Recuerden que tienen mi mail, así que cualquier cosa me escriben y yo les voy a contestar o les contesto por